Bueno, chicos, como les dije, esta materia es bastante, la presentación es bastante larga, entonces ahí pues ojalá pongan bastante atención, puedan participar ahí, me apoyen, ¿verdad? Si tienen que dar ejemplos, pues enhorabuena, para hacer un poquito de dinámica la materia, porque sí es pesadita, es una presentación como de 50 filminas. Yo no sé si lograron observarla un poco, pero el, el tema de medir el trabajo es súper importante dentro de una empresa de manufactura o de servicios, ¿verdad? Como dice estudio del trabajo. Bueno, ¿qué conocemos como estudio del trabajo? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la utilidad y la aplicación del mismo? En cualquier industria que produzcamos, ¿verdad? Siempre buscamos formas de producir más con los mismos recursos, o cuando deseamos medir o cuantificar la eficiencia de los trabajadores o de las máquinas. En una empresa, en una operación, estamos hablando de un tema de estudio amplio que se denomina estudio del trabajo, ¿verdad? ¿Qué es el estudio del trabajo? El estudio del trabajo, según la Organización Internacional del Trabajo, es una evaluación sistemática de los métodos utilizados para la realización de actividades con el objetivo de optimizar la utilización eficaz de los recursos y establecer estándares de rendimiento respecto a las actividades que se realizan. Esto con el fin de disminuir costos, ¿verdad? Entonces, técnicas y estudio de métodos y medida del trabajo se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que influyen en la eficiencia y en la economía de la situación estudiada, con el fin de mejorarla, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de métodos de trabajo que buscamos mejorar puestos de trabajo, estandarizar métodos, mejorar la producción, valer los tiempos, ¿verdad? Cuánto yo duro realizando esa actividad y con el fin de dar un mejor rendimiento. Y si tenemos un mejor rendimiento, pues vamos a tener clientes más satisfechos, ¿verdad? El estudio de trabajo es ciertamente la unión de dos materias, las cuales son estudio de métodos y medición de trabajo. Y esto a la vez se componen de varias técnicas, ¿verdad? Ahí las vamos a ir desarrollando poco a poco a como vaya avanzando la presentación. Los dos estudios de métodos y medición de trabajo son implementados en las empresas con un solo objetivo, incrementar la productividad. Sin embargo, cada una cumple diferentes funciones dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces hablamos es métodos y tiempos, ¿verdad? Para que nos quede claro. Estudio de métodos es el registro, examen crítico y sistemático de las maneras de realizar las operaciones, las actividades y procesos, etcétera, con el fin de efectuar mejoras. ¿Cuáles son las herramientas que yo le he mencionado? Diagramas de flujo, ¿verdad? Que ya lo vimos. Diagrama de operaciones, que también ya estuvo en la materia creo que en la primer módulo. Estamos por el tercer módulo, ¿verdad? De fundamentos de procesos industriales, ¿verdad? Diagramas de proceso, diagramas de actividades simultáneas, diagrama bimanual, simbología para la representación de procesos, que ya esto se acuerda que lo vimos, la entrada, la salida, la inspección, la operación, etcétera, ¿verdad? Entonces vea que es importante que ustedes vayan siempre refrescando la materia, porque en temas de calidad uno se une con las otras, ¿verdad? Entonces esto no es que ya termine un tema y ese tema no lo voy a ver más, no, porque puede ser que más adelante tengamos que hacer ciertas actividades que competen con la materia, ¿verdad? Porque ese es el rol de un técnico de calidad, abarcar varios temas, ¿verdad? Entonces, las herramientas, como les dije, cuáles eran las 7 herramientas de calidad que ustedes investigaron. Más adelantito les voy a empezar a investigar, que digan
cómo se hace un análisis de Chicago, los 5 por qué, ¿verdad? Porque todo eso parte de la mejora continua del sistema de calidad o de los sistemas que implementan en las empresas. Metodología. Estudio de métodos. Estudia el análisis de las operaciones, movimientos, planificación, diseño y desarrollo de la empresa. Esto para obtener y aplicar métodos óptimos para la fabricación de los productos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque arrancamos con el punto inicial y en la meta. ¿Cuál es nuestra meta? El producto final. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Método. ¿Y qué nos va a decir los métodos? Los pasos a pasos para poder ejecutar dicha actividad. Llámese hacer una orden de compra, llámese hacer una facturación, llámese hacer una manufactura de un catéter, llámese hacer un condimento, llámese hacer una llamada telefónica, etcétera, ¿verdad? Entonces son este metodología que se deben implementar. Bueno, la medida de trabajo también sirve para fijar los tiempos estándares de ejecución de una determinada tarea. Evaluar el desempeño del trabajo comparando la producción real durante un periodo de tiempo dado con la producción estándar calculada para aplicación de la medida del trabajo. ¿En qué consiste? También planificar las necesidades de mano de obra para cualquier producción futura, calcular la capacidad disponible, determinar costos de un producto, evaluar los distintos procedimientos de trabajo, realizar diagramas de operaciones, establecer incentivos. Entonces, eso es el método, la metodología, ¿verdad? Entonces, como lo dijimos al principio, son operaciones, movimientos, planificación, diseño, o sea, toda la cadena de producción para llegar a nuestro objetivo final, ¿verdad? Entonces, hablamos de establecer incentivos, porque muchas veces en producción, ahí, bueno, no sé en la industria médica, pero pues he trabajado en empresas que depende de la eficiencia que usted tenga y si se excede, le dan un incentivo, ¿verdad? Y para que pues nos motivamos, el costo del producto, los procedimientos, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? El procedimiento es como establecer con un diagrama cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Entonces ahí vamos estandarizando, no solamente un técnico de calidad que vaya a una línea de producción y que ya tenga el método de cómo tiene que ir a revisar o inspeccionar X producto, ¿verdad? Que entonces le diga el paso 1 es validar el SKU, ¿verdad? Que si el código de barras coincida o que el producto esté correcto, que si vamos a hacer un embalaje, que la cantidad que diga la etiqueta, 30 unidades, que adentro sean 30 unidades, ¿verdad? Pero ya todo eso está escrito, está estandarizado, ¿ok? Una vez que hagamos el estudio de métodos, tenemos estas ciertas características para poder hacer la medición de ese método, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de escoger, de registrar, de analizar, diseñar, aplicar y mantener. Entonces vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Entonces, seleccionar, escoger, trabajo, proceso, actividad que se estudie, ¿verdad? Entonces, digamos que vamos a hacer una actividad. ¿Y cuál va a ser nuestra actividad? Es pagar el recibo del agua y la luz, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la condición? Bueno, hay factores, el humano, el tecnológico y el económico, ¿verdad? Entonces, una vez seleccionemos, una vez escojamos cuál es la actividad, entonces vamos a empezar a desarrollar. Bueno, siempre va a haber el factor humano, porque así, aunque a mí me llegue el recibo del agua generado por acueductos alcantarillados, yo tengo que saber y hacer el proceso del pago. Tengo que entrar a la cuenta, etcétera, ¿verdad? Si lo hago virtual o mando, pues, digamos que hablando del pago de la empresa. Tecnológico, bueno, usamos el recibo llega a nivel correo electrónico, etcétera. Y económico, ¿verdad? Pues de ahí es a la hora de pagarlo, ¿verdad? Son condiciones
que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos un proceso, una actividad o un trabajo. Humano, la actividad que causa insatisfacción, las actividades peligrosas, actividades repetitivas, actividades poco eficientes, ¿verdad? Entonces aquí, pues nosotros tenemos que establecer el método, por qué son actividades repetitivas, por qué consideramos que son actividades peligrosas, cómo vamos a hacer ese estudio de método, ¿verdad? Para garantizar que esa actividad que vayamos a hacer esté, que sea satisfactoria, ¿verdad? No como ahorita que dice que causan insatisfacción. Y eso nos vuelve poco eficientes. Tecnológicos, la necesidad de actualización, modernización, esto es muy importante, ¿verdad? Que hoy en día las industrias van actualizando sus metodologías, ¿verdad? Entonces la empresa ahí tiene que, pues cuando se dio el boom del SAP, ¿verdad? Entonces muchas empresas optaron por la opción de SAP, ¿por qué? Porque era, pues, de modernizarse en poder consolidar sus datos, ¿verdad? Entonces ya hay un módulo de compras, hay un módulo de calidad, hay un módulo logística, entonces ya pues cada persona que está a cargo de su área pues sabe cuál es el módulo de SAP que pueda para ingresar sus datos y pueda hacer sus procesos. La necesidad de mayor producción, ¿verdad? Entre más ágil, bueno, hay empresas que optimizan procesos comprando máquinas que son manejadas por el hombre, ¿verdad? Sin embargo, pues ayudan a aumentar la producción, la automatización para mejorar el servicio al cliente, para disminuir costos y producir más, ¿verdad? Es como es, una vez nosotros, cuando yo trabajé en la industria de plástico, resulta que un cajón de preforma eran hasta 10 millones, ¿verdad? Porque son preformas chiquiticas. Entonces, usted sabe lo que era, se contrataba una flotilla, le llamaban departamento de tercerizados para revisar. Y tal vez, bueno, 10.000 era el cajón y también habían 50 cajones, entonces tenían que revisar. Y usted lo sabe lo que era revisar. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Buscar una máquina y la máquina era manejada por un hombre, pero le decía qué condiciones, ¿verdad? Entonces era optimización de los procesos, ¿para qué? Para aprovechar esa materia prima y poder no mandarla a desecho. Económico, hablamos de operaciones costosas, cuellos de botellas que no permitan satisfacer la demanda, manejo de materiales, distribución de la planta, producción, orden, eficiencia de los equipos. Como yo se los he dicho, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una buena distribución, de que si tengamos que hacer una operación 1, 2, 3 y la 4 está en otra línea, pues ahí la distribución no se contempló y tengo que trasladarme a hacer movimientos extras, entonces ahí se vienen a generar los cuellos de botellas, entonces el costo operativo va a salir más caro. ¿Por qué? Porque el proceso se vuelve lento, ¿verdad? Porque manejamos los materiales incorrectamente. Entonces, nuestros equipos no son eficientes. Punto 2, si alguien gusta ayudarme a leer. Yo, Ok. registrar, consignar todos los datos relevantes acerca del trabajo, tarea, procesos, operación, actividad, etc., utilizando las técnicas más apropiadas, disponiendo de datos de la forma más cómoda para analizarlos, tomando en consideración que todo estudio debe contener las respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Y para qué? Ok, muchas gracias, correcto, ¿verdad? Entonces nosotros cuando hacemos un análisis, cuando vamos a registrar los datos de ciertas actividades, siempre tenemos que tomar en cuenta estas preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Cuándo tengo que hacerlo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto con el fin de poder que contemplar todas estas características y poder tomar los datos y registrarlos correctamente, porque de esto va a depender el estudio del trabajo, ¿verdad? Registrar información en
Después de que tenemos la información, ¿dónde la podemos registrar? Bueno, en procesos de operación, procesos del recorrido, procesos de flujos de proceso, hombre-máquina, las cuadrillas, diagramas múltiples, ya vimos el tema bimanual, el Terblick, los hilos, trayectorias, entre otros, ¿verdad? Estos son tipos de diagramas que podemos usar para poder registrar esos datos, ¿verdad? Y después, obviamente, analizarlos, que es la otra parte. Analizar con espíritu crítico, preguntándose si se justifica lo que se hace en cuanto a propósito, lugar donde se lleva a cabo, orden donde se ejecuta, quién lo ejecuta, el método y los medios usados para hacer el trabajo. Vea que lo que estamos analizando es prácticamente las preguntas que nos estamos haciendo, ¿verdad? Cuando hacemos los registros. Todo va ligado. Técnicas del interrogatorio, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de estas técnicas? Eliminar los trabajos o tareas, procesos, operaciones, actividades que no forman parte del trabajo, cambiar, modificar, reordenar el trabajo y mejorar. Cuando yo entré a esta empresa, hay un área que se llama servicios compartidos y son los que dan pues el soporte de compras, el soporte de asignar los activos, las computadoras, los escáneres, etcétera, ¿verdad? Hacen los procesos de facturación, el proceso de pagar, de cuentas por cobrar, etcétera, ¿verdad? Y resulta que yo entro y de ahí eran como 39 procedimientos lo que había en el área y solo 2 personas, 3 personas, y solo una le tocaba hacer 18. Entonces ahí como que la matemática no estaba bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Ya yo empecé con el tema interrogatorio, que si los procedimientos todos eran aplicados, ¿verdad? Dónde se aplicaban, cómo lo ejecutaban, quién lo ejecutaba, etcétera, etcétera. Actualmente se hizo un barrido, ya se registraron los datos, ya se analizó y pues viene la mejora. Cambiar, modificar, reordenar el trabajo y mejorar, ¿verdad? Entonces ahora de 38 procedimientos hay 22. ¿Por qué? Porque se consolidó. Aquí trabajamos en 3 empresas y un procedimiento era para Singo, otro para elevadores Comfort y el otro era para Aplicón. Resulta que era el procedimiento de compras y los 3 hacen la misma actividad. Entonces, ya yo elimino 2 y me dejo 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ya fue más equitativo los trabajos y las funciones. Siempre hay que mejorar, no solo en temas de procesos, sino también en servicios. Una vez que ya tenemos esa información, viene el método de diseñar, un método más económico, tomando en cuenta la normalidad, el deber ser, el trabajador, supervisor y jefe definido y evaluando el cambio, las bases teóricas que apliquen, así como los conocimientos adquiridos y sobre toda la creatividad, ¿verdad? Entonces hay empresas de industria médica que tienen un departamento de ingeniería y que son los que hacen en los diseños, o bien pues ya el diseño está y nada más mandan pues a ciertos grupos de personas a traerse o a capacitarse a otro país para poder traerse el producto. O bien una industria de alimentos, hay un departamento que se llama Desarrollo e Innovación. Entonces, ya ellos que diseñan de que el cliente quiere un sazonador que dé sabor, que dé color, que sea económico, que se hiera, digamos que van a hacer un consomé de pollo, para hacer pollo frito, ¿verdad? Entonces, un sazonador que cumpla con ciertas características, entonces ahí pues el ingeniero de alimentos va a diseñar eso, ¿verdad? Que va a decir, bueno, cuántos gramos ocupamos de cebolla, cuánto, etcétera, etcétera. Ya es parte del diseño, ¿verdad? Mejorar el diseño. Debemos empezar con un material mejor, unir mejor las piezas, facilitar el maquinado, simplificar el diseño, ¿verdad? Entonces ahí, pues con el fin de mejorar, siempre buscando la mejora continua en nuestros procesos. Luego tenemos que aplicar, implantar el nuevo método de trabajo y capacitación y adiestrar, ¿verdad? Aquí es como las 5 S, que primero ordeno, luego descarto, luego acomodo, luego estandarizo y después evalúo, ¿verdad?
Aquí es algo muy parecido. Una vez que ya yo tengo el diseño, ya yo sé cuál es el método que tengo que hacer para ejecutar esta actividad, para ejecutar este procedimiento, etcétera. Entonces yo empiezo a hacer el cascadeo al personal para darle la capacitación. Nunca calidad puede liberar un documento si no tiene la capacitación el personal y el acompañamiento o adiestrar, como dice aquí, ¿verdad? Eso es importante, porque nadie se ha aprendido y pues siempre tenemos que estar en constante revisión, ¿verdad? Para poder hacerlo, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo de una vez que yo hice un envase, el de Fusti 2.5, que le cambiaron los pétalos al diseño, ¿verdad? Entonces ya se diseñó, ya todo, y pues la altura del envase era 39.5 centímetros. Entonces, una vez que ya tenemos el método, ¿qué tuvimos que hacer primero? Hacer varias corridas, un promedio de 4 corridas con cierta cantidad de unidades. ¿Para qué? Para después coger una muestra, ¿verdad? De acuerdo a la QL, que ya ustedes vieron, o la tabla militar, que ya tuvieron que haber visto este tema, y entonces decir, bueno, si tengo 1000 unidades, voy a hacerlo con una QL 2.5 para sacar un muestreo, ¿verdad? Y ahí pues empiezo yo a aplicar el método de trabajo para después, una vez que ya yo lo aplico, ya una vez lo valida, porque la calidad tiene que validar y decir, bueno, si ya está bien, entonces empiezo a capacitar. Y una vez el seguimiento. Etapas de la aplicación: vender ideas propias, preparar el informe, examinar el informe, aprobación, preparar normas. ¿Ve? Lo que yo le vengo diciendo, vender ideas relacionadas con el estudio, aporte y sugerencia. En este caso, de una vez que hacemos el envase, ¿quién es el experto de hacer el soplado de esa botella? El operador. Entonces el operador va a decir, no, hagamos esto, o la temperatura tiene que ser así para que por el pétalo del envase pues haga la función que es como pared, ¿verdad? Que no se deslice, que no se caiga, etcétera. Entonces, una vez que hacemos esas tiradas de producciones, vamos a hacer informes. El informe va a haber no solo temas de calidad, hacemos diagrama de cómo se debe hacer, cuánto va a ser el costo por producir eso y qué necesidades tenemos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Luego ya tenemos el informe, ya tenemos el envase, se lleva al cliente, buscamos la aprobación, las partes involucradas y preparar detalles, métodos, equipos y capacitación. En este caso, pues ya yo sé cuál es el método que voy a hacer para poder soplar ese envase. Ya yo sé en qué máquina y qué equipo me va a ayudar en ese envase y ya el personal está capacitado, ¿verdad? Entonces son esas las etapas de la aplicación. Una vez que está aplicado, ¿qué tenemos que hacer? Controlar, ¿verdad? Controlar el método para buscar más adelante otra oportunidad, pudiéndose interpretar también con las nuevas filosofías de producción, ¿verdad? Entonces es súper importante poder mantener, ¿verdad? Que ya yo dije, bueno, las temperaturas de este envase ya están pues mapeadas en la máquina, ¿verdad? Porque el operador pues cuando hizo sus corridas validó eso, ¿verdad? Entonces, como bien lo dije de un principio, el estudio de trabajo da resultados porque es sistemático, ¿verdad? Porque para eso vamos a hacer todas estas características para poder, validar, ¿verdad? Así podemos investigar los problemas como para buscarles la solución. Pero esto que requiere tiempo, ¿verdad? Tenemos que tener tiempo para hacer estas clases de técnicas y siempre buscar la mejora continua. Filosofía Kaizen. ¿Qué quiere decir? Yo no sé si han escuchado, chicos, la filosofía Kaizen. Alguien que me explique. Vea que aquí lo dice. Kai es mejora y continua, mejora continua. Entonces yo tengo un proceso
y yo me hago, yo soy el dueño de esta actividad y resulta que entre más práctica, la práctica es el maestro, entonces ya yo dije, bueno, aquí es, hacer esta actividad tiene un método, pero yo puedo hacerlo de otra forma que no perjudica mi salud, ¿verdad? Porque estoy haciendo movimientos de acuerdo a, pues a la posición en la que estoy y de entonces yo puedo cambiar el método, los pasos, que resulta que el paso uno y el paso 2 yo los puedo hacer en uno solo, entonces ya ahí me economicé un paso, ¿verdad? Entonces esa es la mejora continua de que vamos mejorando los procesos. Kaizen, como dice, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Lo único que permanece es el cambio. Ahora, siempre, ¿verdad? Vamos a hacer un repasito de lo que yo les acaba de decir, como para cuando vamos a hacer un estudio de trabajo, porque luego vamos a empezar a hablar de estudio de tiempos, que como les dije en principio, va ligado, ¿verdad? Entonces, el proceso para el estudio del trabajo siempre es preciso recorrer ciertas etapas, ¿verdad? Que es seleccionar el trabajo, como dijimos, registrar, examinar, establecer, evaluar, definir los métodos, ¿verdad? Y luego, pues, como dice aquí, mantener, ¿verdad? Controlar, ¿verdad? Que nada hacemos con hacer todo eso si no vamos a mantener. ¿Y qué significa mantener? Saber que lo que hemos trabajado en estas corridas de este envase, en las siguientes producciones se puede mantener, ¿verdad? Entonces, ese es el fin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una relación entre el estudio del trabajo y la productividad. La productividad es la relación entre la producción obtenida y los resultados utilizados para obtenerla. Entonces, es importante que el estudio de trabajo esté bien estandarizado, ¿verdad? Ahora, una vez que terminamos estudio de trabajo, vamos a hablar de estudio de tiempos. Como le dije, va ligado, ¿verdad? Va súper ligado esas dos partes. Entonces, ¿por qué? Porque después ya yo una vez que tengo el estudio de método, yo voy a hacer la medición del trabajo. Esto aplica y cuantifica las técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador en llevar a cabo una tarea definida, ¿verdad? Que es súper importante, no solamente para controlar, porque mucha gente dice que estudio de tiempo para controlar si usted es bueno o malo, no, sino para estandarizar, porque depende de la operación, puede ser que esta operación sea difícil, entonces yo pues hago 50 unidades en 3 horas. Cambio de la siguiente operación, la operación 2, de ya hace 30 unidades en 20 minutos, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, ese es el objetivo que se hace los estudios de tiempo. ¿Alguien que me ayude a leer la filmina? Yo, profe. Bueno, gracias. Estudio de tiempos. Es una técnica de medición del trabajo que se emplea para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas para analizar los datos, con el fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea bajo las normas establecidas. Muchas gracias. ¿Y cuál es el fin? El fin es ¿qué buscamos? Aumentar la productividad, ¿verdad? Eliminar los cuellos de botellas, identificar cuáles son las operaciones más difíciles, cuánto digamos, dura un operador máquina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el fin de tomas de tiempo, ¿verdad? No es solamente que muchos ahí viene el ingeniero a tomarnos el tiempo, seguro es que ni nos estamos dando la eficiencia, ¿verdad? Que siempre se ve lo malo y más, pues, ¿por qué? Porque no se cascadea porque es importante tomar tiempos, ¿verdad? Entonces, el estudio de tiempos es un de tiempos y movimientos, porque muchas empresas dice, bueno, es que esta operación, la compañera o el compañero está haciendo movimientos de más. Por eso hablamos también de las 5 S, que ya es un tema que ustedes vieron.
¿qué es el objetivo de las 5 S aparte del orden y limpieza? Es estandarizar, o sea, que si yo voy a ejecutar una operación, tenga todo al alcance, la materia prima, las herramientas, o sea, que no tenga que estar haciendo movimientos extras para yo poder cumplir con la producción, ¿verdad? Entonces, el estudio de tiempos es una actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar cierta tarea determinada. Entonces, y eso va ligado con el estudio de movimientos. ¿Qué consideraciones debemos tener para tomar esta técnica, ¿verdad? De tiempos? Conocimiento de la técnica de estudio de las operaciones por parte del analista. O sea, la persona que va a hacer tomar el tiempo tiene que saber, ¿verdad? Tiene que saber cómo se debe hacer, ¿verdad? Entonces, si no lo tiene el conocimiento, entonces el supervisor, el gerente de calidad tiene que venir, o el ingeniero, ¿verdad? A decirle cómo debe tomar, ¿verdad? Deben estar estandarizados todos los detalles del método y de las condiciones de trabajo para que los tiempos estándar tengan valor. Entonces ya tenemos que tener un formulario, o si no pues en la computadora de una vez, qué formulario, qué se le va a tomar, ¿verdad? Cuáles son las etapas de la operación que se van a tomar para ya tener todos esos detalles, ¿verdad? Los representantes y, bueno, la palabra sindicales, ¿no? Los representantes, los jefes de departamentos y los operarios deben saber que se realizará un estudio de trabajo. Ok, la comunicación, ¿verdad? No que el operador llegue y vea que tenga ahí cronómetro a la par, ¿verdad? El ingeniero, y entonces, ¿qué pasa eso? Se vuelve tenso y la gente ya empieza a vivir, ¿será que estoy mal? ¿Será que estoy bien? Etcétera, ¿verdad? Por eso se debe planificar el estudio del trabajo para que se haga coordinadamente y sin dificultad. Entonces ¿qué recomiendo yo? Que se haga un equipo. Entonces ocupamos validar la línea 1. Entonces yo llamo al supervisor y le comunico que yo soy la persona, Nixie va a ser la persona que le va a hacer el estudio de tiempos, pero que como él conoce su personal, ¿a quién me podría recomendar para poder hacerle la toma de tiempos? Y pues llamar a esa persona y decirle, detallarle, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Con qué objetivo vamos a hacer esa toma de tiempo? ¿Verdad? Como dice aquí, el operario debe familiarizarse. El jefe del departamento debe comprobar el método y asegurar que exista la cantidad de recursos suficientes para que no haya ninguna interrupción durante la medida, porque ahí tenemos un tiempo, y si no tenemos el operador tenía un lote de 80 unidades y ya iba por las 70 y le tomé el tiempo solo a 10 unidades, y ese no era el fin, ¿verdad? Entonces todos esos detalles se deben establecer antes de empezar. Si hay varios operarios, el jefe de departamento debe elegir aquel que permita tener los resultados más satisfactorios, ¿verdad? El representante bueno, esto no es, el representante de la línea se asegurará de que ha elegido trabajadores competentes y expertos, ¿verdad? Entonces, con este fin, ya tenemos esas consideraciones para poder tomar ese estudio de tiempos. Aquí entonces que tomamos también los movimientos. Entonces, aparte de decir, bueno, ¿cuánto duró en esta operación? Uy, para poder hacer esa operación tuvo que hacer 4 movimientos, ¿verdad? Entonces, eso también nos ayuda, la toma de tiempo. Y algo muy importante, chicos, no podemos tomar tiempos si el método que vamos a hacer no está estandarizado, ¿verdad? Si no está estandarizado, ¿por qué? Porque yo pongo al operador 1 y lo hace de una forma, el operador 2 lo hace de otra forma y el operador 3 lo hace de otra forma. O el técnico 1 revisa el producto final de una forma, el técnico 2 lo revisa de otra forma y el técnico 3, ¿verdad? No. Siempre tiene que estar estandarizado para nosotros poder hacer ese análisis, ¿verdad? Contar con las herramientas, con el equipo, con los permisos, con las calculadoras, con el cronómetro, todos tenemos que llevar. Muy importante que el colaborador que nos va a ayudar, ¿verdad? Que haya escogido el supervisor tenga una buena actitud, ¿verdad? Que sea tranquilo,
para que no vernos perjudicados, ¿verdad? Porque no vamos a buscar al más rápido, porque la idea no es, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer análisis o comparación, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Investigar, reducir y finalmente eliminar el tiempo improductivo, ¿verdad? Los cuellos de botella, decir el tiempo durante el que no se ejecuta trabajo productivo por cualquier causa que sea, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuáles son las etapas, ¿verdad? Determinar simultáneamente la velocidad del trabajo efectiva del operario con la idea de que tenga el analista lo que debe ser el ritmo normal, ¿verdad? Convertir los tiempos observados en tiempos básicos, determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de la operación y determinar el tiempo tipo de operación. Entonces es muy importante establecer nuestro objetivo, comunicarlo al área, comunicarlo a las personas involucradas, ¿verdad? Hay pues varias técnicas, está de estimación, hacer registros históricos, aparatos de medidas, datos, fórmulas, tiempos predeterminados, muestreo de trabajo, ¿verdad? Entonces, si vamos a validar cuánto tiempo dura el técnico en pesar las botellas, entonces tenemos que darle la herramienta, el aparato para medirlo, nosotros tenemos un medidor o ahí está la balanza, etcétera, ¿verdad? Que todo fluya. Una vez tenemos la estimación, ¿qué consiste la estimación? Técnica basada en criterios o juicio, toma en cuenta la experiencia buena o mala del trabajador, cuánto tiempo considera usted que puede durar en este trabajo, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos hace poquito un estudio de tiempo en un proyecto del Hospital de Niños, ¿verdad? Tenemos 3 chicos digitadores en el área, ¿verdad? Entonces, siempre la encargada del proyecto del cliente dice que Julanito produce más que Menganito. Entonces empezamos a hacer una toma de tiempos y resulta que después el Menganito que ella decía que duraba, que hacía menos producción, de ella hizo más. Entonces ahí pues se van analizando ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, como lo dijimos, ¿verdad? Es importante tener esos objetivos. ¿Por qué? Porque vamos a minimizar el tiempo de la ejecución de los trabajos. Luego, registros históricos, técnica basada en registros de trabajos semejantes realizados con anterioridad. Las órdenes de producción pasadas son la fuente primaria de información. Al tener un conjunto de datos se debe brindar el tratamiento estadístico adecuado. Instrumento de medida de tiempo es una técnica basada en la utilización de instrumentos de medición para determinar el tiempo que se tarda en realizar dicha actividad. Usamos el cronómetro, como ya lo dijimos, hay máquinas para tomar tiempos y tabla computarizada por toma de tiempos, ¿verdad? Por lo general, yo en mi experiencia he usado cronómetro. Y pues hago ahí, pues me llevo una tablet o la computadora, ya monto un Excel donde me va a dar el tiempo. Consideraciones preliminares. Los datos estándar son tiempos elementales, estándar tomados de estudios y tiempos que han probado ser satisfactorios. Que el elemento sea constante y que el elemento sea variable. Eso que permanecerá aproximadamente igual para cualquier pieza dentro de un trabajo específico y si es variable el tiempo cambia dentro de una variabilidad específica del trabajo, ¿verdad? Eso de acuerdo a los elementos que estemos desarrollando. Una vez que nosotros tengamos los datos, que ya está el método, que ya tomamos los temas, hay que hablar de fórmulas. ¿Cómo vamos a saber, verdad? Porque yo no, de ahí lo más fácil es que usted sume y después divida entre la cantidad de muestra que usted tomó, ¿verdad? Entonces, fórmulas es una expresión algebraica de los factores que determinan el tiempo de una operación. Es una distribución conveniente de los datos normalizados reducidos a su forma más simple. Valores de tiempo representativos para cada elemento de una operación. Elemento constante, eso sí, es siempre lo mismo y variable, cambia debido a diferentes características, ¿verdad? Entonces puede ser que yo tenga un envase de Fusti 2.5 y después tengo un envase de Fusti 450. Entonces ahí pues la variable cambió, pero yo voy a usar el mismo método constante.
Tiempos predeterminados. ¿Alguien que me ayude con la filmina? Vamos a ver, chicos, no todos. Yo, profe. Bueno, gracias. Tiempos predeterminados son una colección de tiempos válidos asignados a movimientos y a grupos de movimientos básicos que no pueden ser evaluados con exactitud con el procedimiento ordinario de estudio cronométrico de tiempos. MTM, procedimiento que analiza cualquier operación manual o método con base en los movimientos básicos necesarios para ejecutarlos. 8 movimientos manuales, 9 movimientos de pie y cuerpo y 2 movimientos oculares. Muchísimas gracias, ¿verdad? ¿Qué son los tiempos predeterminados? MTM. Es un sistema estandarizado para medir los tiempos que tardan los trabajadores en ejecutar una tarea repetitiva o una operación manual, ¿verdad? Entonces, como le dije, ¿cuántos movimientos hace el operador para poder ejecutar esa tarea o esa actividad o esa operación, ¿verdad? Entonces, si hace 9 movimientos manuales, resulta que después va a hacer 9 movimientos de pie y cuerpo, luego 2 movimientos oculares, en fin, ¿verdad? Hace ciertos tiempos para ejecutar esa operación y determinamos que la operación es repetitiva, ¿verdad? Que es repetitiva y que tiene que hacerlo manual. Sistema MTM, método de medición de tiempos, movimientos manuales, aquí vamos a empezar, es la siguiente filmina, lo voy a dejar claro, vamos a empezar a ver temas que muchas veces compete también con el tema de salud ocupacional, ¿verdad? ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces la medición de tiempos y movimientos no es solo para ver la eficiencia, sino como hacemos actividades tan repetitivas, entonces es importante cuidar pues también en ese caso la salud del operador o la persona que ejecuta la tarea. ¿Por qué? Porque si hacemos movimientos repetitivos vamos a ir afectando pues la salud, ¿verdad? Entonces nos vamos ahí, que bueno, estoy con un pedal y resulta que tengo que estar ahí movimientos del pedal y ya después al tiempo estoy jodida la rodilla, por ponerles un ejemplo. O resulta que estoy sentada y tengo que alzar la mano porque tengo que alcanzar mi materia prima que está sobre mi cabeza, ¿verdad? Entonces el movimiento de estar alzando y alzando y bajando el brazo, de ahí empiezan los desgastes, ¿verdad? Entonces, las siguientes filminas vamos a trabajar tanto viendo los movimientos manuales y pues ahí yo les voy dando ejemplos porque compete mucho con la salud ocupacional, ¿verdad? Entonces, movimientos como cuáles, alcanzar, mover, girar, aplicar presión, coger o tomar, soltar, posicionar, ¿verdad? Son movimientos muy repetitivos en ciertas operaciones que y tenemos que realizar, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces vamos a ver los movimientos que hacemos en X operación, ¿verdad? Como el ejemplo que les dije, ¿verdad? Alcanzar es el movimiento manual básico efectuado con el fin predominante de transportar la mano o los dedos a un destino, ¿verdad? Entonces, como le dije, y por eso es que viene la ergonomía, ¿verdad? Entonces, si en las empresas tenemos salud ocupacional, tenemos que validar todo eso, ¿verdad? Con el fin de que, de darle las herramientas a esa persona de que hagan menos movimientos para que afecte, ¿verdad? Y no solo va a afectar, no afecta su salud, sino que va a ser más productivo, ¿verdad? Porque si yo voy a estar en constante todo el día produciendo y estar poniendo mi brazo a un nivel sobre mi cabeza, entonces pues eso, ¿verdad? Nivel de control, tipos de movimientos, distancia. Chicos, si tienen alguna duda, ¿verdad? No duden en consultarla. Nivel de control en un lugar fijo o en otra mano, en un lugar que pueda variar el ciclo a ciclo,
un objeto amontonado con otros en un grupo, un objeto muy pequeño a coger. Muchas veces son objetos muy frágiles que tenemos que manipular mucho la mano y ojalá pues las mujeres tengamos uñas o no tengamos uñas, ¿verdad? Diferentes situaciones. A una ubicación indefinida para poner la mano en posición para equilibrio. Digamos que si tenemos el objeto y si lo tenemos, no lo tenemos cerca, hay que ir hasta el punto E, pero si sí, entonces la atención va a ser visual y esto es como un diagrama, ¿verdad? Que nos dice un sí o un no, ¿verdad? Que si la actividad la podemos dominar y si no, pues hay que ir al objeto A, luego al objeto B y así sucesivamente. Tipos de movimientos, existen tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿verdad? El 1, la mano en descanso al principio y al final. Tipo 2, mano en movimiento al principio y al final. Y tipo 3, movimientos tanto al principio como al final del movimiento extremadamente raro. Es muy importante para las empresas que tienen salud ocupacional tener bien identificado estas cosas cuando hay movimientos que son muy repetitivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si por A o por B la persona se lesiona y en el trabajo va a pedir una boleta para ir al INS y el INS va a hacer una investigación. Y lo primero que nos va a preguntar cuáles son los movimientos que usted ejecuta en esa operación, ¿verdad? Distancia es la variable que ejerce la mayor efecto sobre el tiempo de ejecución. La distancia determina midiendo el trayecto de la mano al realizar o alcanzar. Es ayudado por un movimiento de la muñeca. Ay, perdón, chicos. La muñeca, del cuerpo y otros movimientos básicos, ¿verdad? Mover. Movimiento manual básico efectuando con el fin predominante transportar un objeto a un destino con dedos o mano, ¿verdad? Yo tengo pues el mouse cerca y yo tengo que transportarlo a 30 centímetros. Entonces tengo que tomar el mouse y colocarlo a 30 centímetros y entonces aparte de tomar el objeto, tengo que llevarlo al lugar aproximado definido que ya tengo establecido y pues moverlo, ¿verdad? En la situación. Es con un alto control. Girar es el movimiento manual básico efectuando al hacer girar la mano vacía o llena sobre el eje longitudinal del antebrazo. Mano vacía o mano cargada. Girar con la mano vacía es generalmente alcanzar o girar. Girar con la mano cargada es generalmente mover y girar. Distancia. Variables. Se mide en términos de grados girados. Resistencia. Sin resistencia, mano vacía, pequeña, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando hacemos ejercicios, cardio, digamos, y vamos a manipular una pesa de 3 kilos y sostenga, la verdad, el nivel así como al aire, entonces uno tiene que tener una resistencia ahí para poder aguantarla. Igual si yo voy a traer pues alguna materia prima que es pesada y yo tengo que medir la distancia y ver la resistencia de mis movimientos, si algo está repetitivo, y yo no voy a poder estar trayendo ese objeto, ¿verdad? Aplicar presión es una aplicación de la fuerza muscular para vencer la resistencia de un objeto acompañada poco a poco de un movimiento. Pausa corta, tensión de los músculos, exprimir, ¿verdad? Entonces, todos estos movimientos deben ser controlados, ¿verdad? No solo para ver si tenemos cuellos de botellas para poder aumentar la productividad, sino los temas de salud ocupacional, como le dije, ¿verdad? Tomar o coger es el movimiento básico manual de los dedos o la mano empleando para asegurar el control de un objeto solo cogido fácilmente, el objeto pequeño, una superficie plana con algún grado de interferencia y interferencia en el tomar en el fondo y un lado de un objeto casi cilíndrico, ¿verdad? Entonces muchas veces uno no puede manipular con los dedos ciertos objetos. Soltar es el movimiento básico de dedos o manos empleados para dejar el control de un objeto. Caso 1, soltar normal ejecutando abriendo los dedos y el caso 2, soltar contacto, no consume tiempo. Posicionar
es el movimiento manual básico efectuado para llevar un objeto o una relación exacta predeterminada en otro objeto, alinear, orientar o encajar, ¿verdad? Entonces, alinear, clases de ajuste, simetría, facilidad de manejo. Martilleo, adicionalmente tenemos un golpe con un martillo, el golpe hacia abajo con un martillo, si el movimiento es hacia arriba, generalmente es una superficie elástica, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar validar. Bueno, yo no sé, aquí voy a hacer un alto y les voy a preguntar si en las empresas que ustedes trabajan, en algún momento el representante de salud ocupacional hace esas famosas pausas activas. No es como el mentado stretching. Es correcto. Ujú. ¿Con qué fin se hace ese stretching? Para no lesionarse y evitar la mala ergonomía, digamos. Correcto, ¿verdad? Entonces eso, vea que una cosa va ligada con otra, ¿verdad? Entonces es parte. Entonces ve ahí, estudio movimientos, aquí, cuál es la correcta postura que debe tener una persona a tomar una caja, ¿verdad? Agachar todo el cuerpo, vea que la palabra, la imagen lo identifica, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no tenemos ese conocimiento y eso nos va a ir dañando. Y si una persona tiene que hacer de no sé cuántos levantamientos al día, ¿cómo cree usted si no hace la ejecución correcta, cómo cree usted que al final termine esa persona, ¿verdad? Con problemas de espalda, ¿verdad? Entonces el estudio de movimientos visual o movimiento se utiliza para analizar un método determinado y ayudar al desarrollo de un centro de trabajo eficiente, ¿verdad? Por eso es que se llama toma de tiempos y movimientos, con el fin de decir, bueno, si yo le enseño a la persona cómo debe moverse, va a ser más productiva, ¿verdad? Entonces, y van a tener menos lesiones, ¿verdad? Todo va ligado. ¿Qué implica? Los movimientos que efectúa el operario, la distribución física del puesto, las condiciones del trabajo, el uso de herramientas y equipos, propósito de la operación, diseño del producto de pieza. Voy a detenerme aquí en esta parte que dice el uso de, de herramientas, ¿ok? Muchas veces vamos a usar herramientas y tenemos que usarlas con guantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hacemos algo repetitivo, vamos a quitar, espérese un ejemplo, un tornillo. Y si no usamos la herramienta correcta, podemos manipular mal y entonces la pieza que estemos usando o la herramienta nos puede afectar, ¿verdad? Propósito de la operación, diseñar el producto. Muy importante también la distribución, ¿verdad? Como les dije, el layout de cómo está distribuida la empresa para poder nosotros, poder tener una línea fluida, ¿verdad? Con eso, con todos los movimientos. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, como ya les he ido mencionando, ¿verdad? El estudio de tiempo y movimiento resulta de gran importancia en el campo de la ingeniería industrial, ¿verdad? En todos los temas ¿por qué? Porque gracias a este tipo de análisis posible, podemos optimizar diferentes procesos y flujos de trabajo, como le estoy diciendo, lo cual representa a la vez mayor rentabilidad para las fábricas y empresas, porque si nosotros validamos no solamente el tiempo en ejecutar esa tarea, sino qué movimientos necesita la persona que ejecuta, podemos ser una persona muy productiva, ir formando, ¿verdad? Y resulta que si no le decimos cuál es el método correcto que tiene para hacer esta actividad y lo hago mal, entonces haciendo movimientos que no compiten con el método, que no están referidos al método, entonces ahí vamos haciéndonos las lesiones, ¿verdad? Movimientos fundamentales son divisiones básicas de la realización de un trabajo que se aplica a toda actividad productiva ejecutada por las manos del operario.
fueron desarrolladas por los Gilbert, quienes los denominaron Terblick, su apellido deletreado al revés, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Terblick? Bueno, es ¿qué es lo que decimos? Son movimientos en los que se puede subdividir cualquier tarea laboral. Muchas veces, si una operación se divide en dos, entonces tenemos que aplicar, ¿verdad? Este tipo de movimientos que sean efectivos. ¿Verdad? Vamos a validar cuáles son los movimientos efectivos, la importancia, ¿verdad? De su estudio para validar este proceso, ¿verdad? En resumen, podemos decir que son los movimientos básicos que se requieren para realizar una tarea en un puesto de trabajo. Es un concepto que pone el foco en esas acciones que a veces aportan el valor y a veces restan. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Vea que aquí pues tenemos simbología. ¿Para qué nos sirve esto? Para pues identificar. Si bien dice, son 18, aquí voy a contando, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, sí. Sí, son 18 movimientos, ¿verdad? Que son 18 movimientos en que se pueden subdividir, ¿verdad? Buscar, encontrar, seleccionar. Y esa simbología es, pues, cuando vemos en un diagrama una U, es que podemos usar un ojito ahí, es encontrar, como un 9, colocar en posición, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese es el fin de la simbología. ¿Dónde podemos aplicar esta metodología? Es completamente objetivo y tiene lugar cuando una o las dos manos controlan un objeto, ¿verdad? Entonces, que ocupamos las dos manos para hacer dicha operación durante la parte del ciclo en que se ejecuta el trabajo productivo. Cuando las dos manos sostienen una pieza, ahí podemos usar, ¿verdad? El Terblick. Buscar es elemento básico en la operación de localizar un objeto. Yo creo que aquí en las siguientes páginas vamos a ir como explicando qué significa cada simbología. Encontrar se refiere a la consecución de una búsqueda con la selección de un objeto en mano. Seleccionar se efectúa cuando el operario tiene que escoger una pieza entre dos o más semejantes. Tomar, ¿verdad? Como lo dice la muestra, el movimiento, como lo dice la imagen, perdón, el movimiento que hace la mano al cerrar los dedos rodeado una pieza para asirla o tomarla en una operación. Sostener tiene lugar cuando una de las dos manos soporta o ejerce control sobre un objeto mientras la otra mano ejecuta el trabajo útil. Mover corresponde al movimiento de la mano con carga. Esta última puede ser en forma de presión. Alcanzar corresponde al movimiento de la mano vacía sin resistencia hacia un objeto o retirándola de él. Colocar en posición consiste en situar o colocar un objeto de modo que quede orientado correctamente en un sitio. Ensamblar ocurre cuando se reúnen dos piezas correspondientes, ¿verdad? Usar, cuando usamos las manos, ¿verdad? Como lo es en la imagen, cuando una mano o las dos manos controlan un objeto durante la parte del ciclo en que se ejecuta el trabajo productivo. Ensamblar, desensamblar. Este elemento es precisamente lo contrario de ensamblar, consiste cuando se separan dos piezas ensambladas, ¿verdad? Entonces, esos son los significados de los 18 movimientos que tiene el TELP. Precolocar en posición consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado de manera que pueda tomarse y ser llevado a la posición en que ha de ser sostenido cuando se necesite. Soltar, ¿verdad? Como dice la imagen, ocurre cuando el operario abandona el control del objeto. Demora inevitable.
es una interrupción que el operario no puede evitar en la continuidad del trabajo, ¿verdad? Entonces, hay procesos de que el operador, por más que controle sus pasos, no puede evitar, ¿verdad? Porque es una, como dice, inevitable. Demora evitable, todo tiempo muerto que ocurre durante el ciclo de trabajo y del que solo el operario es responsable, intencionalmente o no intencional. Por eso es importante cuando estamos en un proceso productivo o cuando vamos a hacer un análisis, a revisar o liberar X producto, ¿verdad? Como técnicos de calidad, pues validar la actividad que vamos a hacer y que tengamos todo al alcance, ¿verdad? Porque si resulta que yo tengo que ir a liberar un envase y no tengo un medidor o un vernier entonces ahí pues ya eso voy a durar. ¿Por qué? Porque me tengo que trasladar a otra área o al laboratorio para ir a traer el equipo. O bien, resulta que cuando voy a hacer un cambio de molde y no tengo el molde, entonces pues de ahí el ciclo de trabajo se ve interrumpido. ¿Y quién es el responsable? La persona que ejecuta la actividad, porque es una demora que se puede evitar. Planear es un proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para determinar la acción a seguir. Descansar, una necesidad de todas las personas para poder reponer la fatiga. Economía de movimientos, estas leyes son aplicables a cualquier tipo de trabajo, pero se agrupan en tres subdivisiones básicas: aplicación y uso del cuerpo humano, arreglo del área de trabajo, diseño de herramientas de equipo. Muy importante aquí el diseño con esto nos economizamos mucho, ¿verdad? Si tenemos una línea de producción efectiva. Yo trabajaba en un laboratorio, entonces llegaba el técnico de calidad, cogía el envase y primero lo pesaba, pero resulta que tenía que hacer primero medirlo antes de pesarlo, porque después tenía que llenarlo. Entonces la pila estaba como a unos 10 metros de ella, después ella se devolvía para revisarle la presión y entonces tenía que manipular. Iba la pila, llenaba los envases de 3 litros y tenía que trasladar, devolverse esos 10 metros para poder meterlo en otra máquina. Entonces ahí el diseño del laboratorio no era el correcto, estaba haciendo movimientos que económicamente afectaban. ¿Por qué? Porque resulta que para liberar un producto solo teníamos cierta cantidad de tiempo. Y esta persona, el técnico de calidad, duraba 45 minutos y la línea tenía que liberarse los 30 minutos de haber arrancado a hacer los análisis. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces se liberaba para no tener afectación de paros en la línea productiva con el cliente y después salía malo. Entonces, ¿qué? Todo lo que ya había tirado en los envases, teníamos que bajarlos del transportador, ¿verdad? Entonces, aparte de la salud que estaba viéndose afectada esta persona, porque usted sabe lo que es estar jalando los envases de 3 litros llenos de agua, de 10 metros, ir a llenarlos, devolverse y así repetitivamente. Si eran 16 veces las que tenía que hacer, porque la muestra que tenía que tomar eran 16 moldes, ¿verdad? Entonces, como para ponerle un ejemplo. Aplicación y uso del cuerpo humano. Muchas veces, pues, tomamos el cuerpo como soporte para hacer ciertos movimientos. Las dos manos deben empezar y determinar al mismo tiempo, es lo ideal. Los movimientos de los brazos deben hacerse de manera simultánea en direcciones opuestas y simétricas. Los movimientos deben ser confinados a su rango más bajo. Es preferible movimientos suaves y continuos y el ritmo es esencial, ¿verdad? Arreglos del área de trabajo, pues nosotros tenemos que tener un lugar fijo donde tengamos nuestras herramientas, nuestros materiales y controles con el fin de agilizar todo, ¿verdad? De tener mejores condiciones y pues hacer menos movimientos y ser más eficientes, más productivos. Diseño de herramientas y equipos, siempre es que sea posible, debe usarse guías, sostenes o pedales para que las manos realicen más trabajo productivo, procurar que dos o más herramientas se combinen en una y que junto con los materiales puedan en posición de ser utilizadas fácilmente, ¿verdad? Y las palancas. Entonces, muchas veces en una industria de plástico, ¿verdad? Entonces,
Antes de yo hacer un cambio de molde, ya yo tengo que tener las herramientas, ya sabemos cuál es el molde que se va a colocar, todo, ¿verdad? Ya tenemos controlado y la máquina tiene botones de seguridad, botones de parar, etcétera. Entonces, todo eso ya la persona que ejecuta esas actividades tiene que tener el conocimiento de cómo está el diseño de las herramientas de su equipo, ¿verdad? Movimientos generales, solo con los dedos y la muñeca, los dedos y la muñeca y el antebrazo, los dedos y la muñeca y el antebrazo y el brazo, los dedos, la muñeca, el antebrazo, el brazo y el cuerpo, ¿verdad? ¿Ok? Eso sería, chicos, ¿verdad? Que todos los temas que vimos en las últimas Felminas, pues no solamente validando tiempos, ¿verdad? Sino también el tema de salud ocupacional que ustedes vieron en el módulo 1, ¿verdad? El tema de seguridad, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Contemplar cuando ingeniería quiere revisar, ¿verdad? No solamente tiene que validar el tiempo de cuánto dura el operador en ciertas actividades, sino que también tienen que incluir el tema de salud ocupacional porque afecta, ¿verdad? Si yo hago repeticiones y no uso correctamente los movimientos que ya ustedes pudieron observar en las filminas, entonces vamos a tener menos producción, ¿verdad? Menos eficientes vamos a ser. Una vez que tengamos todos esos datos, pues se sacan con fórmulas y se estandarizan, ¿verdad? Como les dije, es importante el estudio de tiempos. ¿Por qué? Porque nos sirve para cada proceso, ¿verdad? Para saber cuánto tiempo duro en cada proceso, qué movimientos tengo que hacer para poder ejecutar la actividad y después después uno puede buscar técnicas para aumentar, ¿verdad? Para disminuir, eliminando esas actividades de más o esos movimientos de más y con el fin de agregar valor, ¿verdad? A nuestro proceso y ser más eficientes, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin de ser más eficientes? También si estamos haciendo movimientos repetitivos y ya estamos cansados porque no hacemos el stretching o las pausas activas, y vamos generando mala calidad. Y el producto se va con mala calidad porque el técnico de calidad hace un muestreo, nos revisa el 100% y de ahí entonces nos vemos perjudicados porque nos rechazan el producto ya cuando está con el consumidor, ¿verdad? Y Dios guarde si es una industria médica que el producto depende de salvar una vida, ¿verdad? Entonces son cosas muy importantes que se deben contemplar en todo proceso productivo o en las actividades que se hagan con el fin de establecer, ¿verdad? Técnicas en el ámbito del trabajo, en los movimientos, igual esto aplica para todo, ¿verdad? Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda, no sé si les quedó claro, sé que es mucha materia y los insto a que vuelvan a leer y que vuelvan a escuchar el audio, ¿verdad? Las últimas filminas, pero el fin de toma de tiempos y métodos, ¿verdad? Importante. No podemos tomar tiempo si no tenemos los métodos, ¿verdad? Si yo no sé cómo ejecutar esta tarea, si yo no sé cuáles son los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, ¿verdad? Entonces ya después yo tengo establecido y empiezo a tomar tiempos. Y si no tienen pues ninguna duda, damos por terminada la clase.